revelado el escalofriante legado del oráculo de Delfos en la maldición más siniestra de Grecia. Ana, madre soltera y trabajadora, incansable, nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre al encontrar un antiguo amuleto en el rincón polvoriento de la casa de su difunta abuela. En ese pequeño pueblo mexicano, donde las luces del mercado nocturno apenas iluminaban las caras cansadas de su gente, un eco sombrío de leyendas ancestrales susurraba entre las sombras. Un amuleto, relacionado con el oráculo de Delfos, prometía respuestas a quienes se atrevieran a buscar su destino, pero también conllevaba una maldición que traía terror y desolación. Al principio, Ana se reía de tales historias. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños y seguirles con el dedo. Pero una noche, al colgar el amuleto en su cuello, el frío se apoderó de su cuerpo. Las luces del mercado parecieron titilar. Sus vecinos, antes sonrientes, comenzaron a mirarla con desconfianza, un desasosiego palpitante. Cuando Lucas, su pequeño, empezó a hablar de un amigo imaginario, Juana sintió que el aliento se le cortaba. Ese amigo conocía cosas que no debería saber, secretos oscuros que hacían retumbar su corazón. Mamá, él me dijo que esta semana hay que hacer algo importante, susurró Lucas con una voz casi infantil, pero extrañamente profunda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A partir de ese instante, la atmósfera se tornó pesada. Ana percibió que algo maligno merodeaba alrededor. Sus vecinos empezaron a murmurar. Dejaban escapar miradas furtivas que chillaban desconfianza. La muerte de su abuela, solo un recuerdo urgentemente reprimido, emergía desde su interior como un grito sordo. No busques respuestas, o el destino te encontrará, había dicho su abuela con una voz temblorosa. Ana sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar esas palabras, pero frente a ella, las sombras danzaban, y un frío helado la obligaba a recordar. Una noche, después de un largo turno, el terror estalló. Al llegar a casa, las paredes parecían respirar. Los crujidos resonaban como risas macabras. Su pequeño Lucas la miraba con ojos llenos de asombro, pero también de un vacío inquietante. Él me dice que es hora de pagar, musitó Lucas, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Corrió hacia él, le abrazó, pero la tensión en el aire era palpable. Se vibraba con todos los secretos que no estaban destinados a ser revelados. Al ver su apañado rostro, su mente retumbó a la maldición. Aquella figura sombría que la observaba por la ventana se dibujaba en sus pesadillas. Quería abrir la puerta del miedo que su abuela había cerrado con tanto cuidado. Ana supo que la única forma de romper el ciclo era enfrentarse a la sombra que acechaba. Aunque el eco de lo que se había desatado en su hogar fuera tan aterrador que casi podía tocarlo. Y justo cuando la puerta chirrió y una presencia recorrió su piel, Ana se dio cuenta de que debía elegir a la vida de su hijo o deshacer una maldición que parecía un destino inevitable. Aerosoportada y furiosa, respiró hondo y dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar la sombra que reclamaba su legado. ¿Logrará desentrañar el secreto que la atenaza? ¿O será su hijo quien pague el precio de una búsqueda que comenzó con un simple amuleto? Ana sintió que las sombras se alargaban a su alrededor, una danza macabra que parecía acercarse cada vez más. A la puerta de la sala se abrió lentamente, como si una mano, invisible, la forzara, y un aire gélido entró, llevándose consigo el calor de su hogar. Lucas se quedó paralizado, sus ojos grandes, como platos, mientras un escalofrío recorrió la columna de Ana. Aunque quería creer que la situación tenía una solución. El nudo en su pecho pesaba como una losa. «Mamá, él se acercará», murmuró Lucas, sin apartar la mirada del pasillo oscuro. La voz del niño resonó con una gravedad que hizo que el corazón de Ana se detuviera un instante. Antes de que pudiera hacer algo,
una sombra, oscura y alargada, se deslizó por el suelo hacia ellos, arrastrando un viento helado que hacía que sus cabellos se erizaran. Ana tomó de la mano a su hijo, pero Lucas parecía estar en otro mundo, como si su mente estuviera atrapada en un laberinto lleno de ecos del pasado en Lucas. «Mira, necesito que me escuches». Intentó gritar, pero su voz se apagó mientras la sombra continuaba acercándose. De repente, la luz de la lámpara titiló, y asomó de las tinieblas una figura borrosa. Era la misma silueta que Ana había visto a través de la ventana. Un rostro difuso que parecía sonreír, una sonrisa que no contenía amor, sino una profunda malicia. Era casi palpable, como si el aire se negara a huir de la presencia sombría. «¿Por qué has venido?», Ana preguntó, con una voz que apenas lograba sostenerse. La sombra se detuvo, no respondía, pero la risa escalofriante se deslizaba entre los espacios vacíos de la habitación, resonando en los oídos de Ana como un antiguo canto de guerra. «Se acerca la hora», susurró Lucas, pero ya no parecía el niño dulce que Ana conocía. Había una oscuridad en su voz, una profundidad que le hacía temblar. La niña pequeña que lo había acostado a dormir, ahora contemplaba a un extraño, que se movía de una forma errática en su propia piel. Ana, sintiendo que se le cerraban las paredes, se volvió hacia la ventana. Miró hacia la calle desierta. Los vecinos, que antes la miraban con desconfianza, ahora estaban afuera, como sombras en el umbral de lo desconocido. Muchos sostenían velas encendidas. Sus rostros estaban cubiertos por el temor y el inminente pánico. «Mira, mamá», dijo Lucas nuevamente, su voz llena de insistencia. «Anel te necesita». La intensidad del momento la abrumó, y, en ese instante, Ana comprendió que debía romper la maldición antes de que la oscuridad reclamara lo que le quedaba. Con una valentía que no sabía que poseía, empujó a Lucas detrás de ella, enfrentando la sombra. «No te llevarás a mi hijo», gritó, sintiendo como la energía brotaba de su interior. La figura se detuvo, como si cada palabra de Ana causara un daño imperceptible. Sin embargo, la presencia no se había rendido. Su risa resonó aún más fuerte, cargada de desafío. La habitación empezó a temblar. Objetos cayeron al suelo, y una intensa oscuridad parecía consumirlo todo. Ana cerró los ojos, sintiendo que su propio temor se convertía en un grito aterrador, que empezó a chisporrotear, como si la esencia de su abuela la envolviera. «Dame fuerzas», imploró, pero su voz se convirtió en un eco ahogado. Cuando abrió los ojos de nuevo, una luz brillante surgió de sus manos. Era el amuleto, y, aunque sabía que eso podía ser su salvación, también significaba rendirse al destino de su sangre, enfrentar la maldición de frente, o perder a Lucas. La elección ya no estaba en sus manos. Cuando la luz comenzó a expandirse, la sombra dio un paso atrás, pero también parecía replegarse en la penumbra de su mente. «¿Qué harás, Ana?», susurró su voz, burlona y tentadora. «¿Te atreverás a saber toda la verdad?». El aire se cargó de tensión, mientras la luz luchaba contra la oscuridad, y un grito sordo rescabó la calma de la noche en el pueblo. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para desentrañar el legado del oráculo? La lucha apenas comenzaba, y el destino, oculto tras un velo de misterio, la observaba con una sonrisa siniestra. La luz del amuleto brilló intensamente, llenando la habitación de un resplandor casi celestial que competía con la oscuridad creciente, haciendo que la sombra se encogiera. Sin embargo, Ana sintió que, a medida que la luz se expandía, una presión inconfundible la oprimía. La voz burlona resonó una vez más en sus oídos, como un eco que parecía provenir de dentro de su propia mente. ¿De verdad crees que la luz puede salvarte, Ana? ¿O solo hará el camino más doloroso? La risa continuaba, un crujido de cristales rotos, envolviendo la atmósfera con una angustia palpable. Gritó, cada palabra brotaba de su ser, como una explosión de toda su desesperación. A pesar de su valentía, un sudor frío le recorría la espalda, mientras su corazón palpitaba frenéticamente. Ana sabía que debía seguir adelante, aunque su mente tambaleaba con la multitud de preguntas sin respuesta. Lucas la observaba, ojos grandes y vacíos, como un océano atormentado en una tormenta. «Mamá, la verdad duele», dijo lentamente,
interfiriendo con la tensión. Susurró algo que heló la sangre de Ana. Puede que él no se lo lleve a uno. Puede llevarse a dos. No te lo lleves, gritó Ana, presa del pánico, mientras el amuleto comenzaba a vibrar en sus manos, como si respondiera al clamor de su alma. Eres solo una sombra. No puedes lastimarnos. La figura se rió más fuerte, y la risa se transformó en una cacofonía de voces, susurros antiguos, que hablaban de tragedias pasadas, de sacrificios olvidados y de secretos que nunca deberían ser revelados. Ana sintió que las paredes de la sala se retorcían, el eco de la risa atravesando su mente, como un dardo venenoso. De pronto, una serie de visiones la envolvió. Imágenes de su familia hace generaciones, atrapada en el mismo ciclo de desesperación. Su abuela, de pie, ante el altar del oráculo, ofreciendo un sacrificio. La visión Juna, como un destello en la sombra, era la misma. La expresión de terror y pérdida marcó su rostro. No me dejes ser como ellas, pensó Ana. La luz del amuleto volvió a brillar con fuerza, y el pánico se desató en su pecho. La conexión se formaba en cada sacrificio, cada entrega, cada alma atrapada en el legado del oráculo. Todo caía en su lugar, y con ello, la verdad hirvió en su interior. Debo romper el ciclo. Por Lucas, se dijo a sí misma, fijos los ojos en el niño, que no parecía reconocer la agonía de su madre. ¿Por qué no le cuentas, Ana? ¿Por qué no le explicas que cada elección de su madre permite que esto continúe? La sombra tomó forma. Sus ojos ahora eran abismos de oscuridad, y la voz era una respuesta ensordecedora. Ana sintió que la rabia se encendía en su pecho, un fuego que despertaba su espíritu. Decidida, levantó el amuleto, su luz envolviendo todo lo que tocaba. No más, gritó. No serás parte de nuestra vida. Liberamos a los que han sido atrapados. La figura se retorció en respuesta, la risa transformándose en un grito desgarrador que parecía atravesar las paredes de su hogar. Las sombras se lanzaron a la luz, y Ana sintió que su cuerpo entero vibraba, mientras la batalla se intensificaba. Sin embargo, justo cuando la sombra parecía desvanecerse, Ana sintió un tirón en su alma, una conexión desgarradora con sus ancestros. Los rostros de aquellos que habían sido perdidos en el sacrificio aparecieron en la luz, ofreciendo su fuerza, pero también su dolor. ¿Estás lista para la verdad, Ana?, susurró, y el mundo se detuvo por un segundo. Ana supo que el siguiente paso podría implicar un sacrificio mayor. La oscuridad no había sido solo un oponente, era un eco del desequilibrio en su familia, un llamado a enfrentar su legado. «Dame lo que necesito, ¿y tendré paz?», preguntó, sintiendo que la esencia del amuleto comenzaba a desvanecerse. La sombra, sintiendo que su control se desmoronaba, lanzó una última advertencia. «¿Lo sostendrás, Ana? El tiempo se acaba, y con él, las decisiones que debes tomar pueden sellar el destino más allá de tu propia comprensión». Ana sintió el frío en el aire, como un dragón que soplaba su aliento helado. Estaba realmente dispuesta a descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. El silencio se profundizó, y el tiempo pareciera detenerse, dejando la pregunta en el aire. Esa noche, no solo lucharía por su hijo, sino por desentrañar el oscuro hilo que unía a su familia a la sombra que acechaba en la oscuridad. Cada decisión, cada paso que diera, podría significar la salvación o la perdición. Dentro de ese silencio inquieto, una nueva sombra apareció detrás de la figura temblorosa, y una voz aún más antigua comenzó a hablar, adentrándose en un eco de recuerdos. «¿Estás lista para el sacrificio, Ana?». La figura ante Ana adquirió una forma más definida, una silueta que al principio parecía familiar, pero a medida que el amuleto vibraba en sus manos, la sombra se distorsionó en una grotesca representación de lo que alguna vez fue. Tenía el rostro de su abuela, pero la expresión era de pena y rencor a la vez. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó, con un tono suave, que se volvió gélido en el aire. «Te he estado esperando, como todas las demás». «No eres ella», gritó Ana, sintiendo que el terror le subía como una corriente helada por la columna vertebral. La luz del amuleto parecía titilar, y por un momento, las paredes de la habitación se desvanecieron,
revelando un vasto paisaje de sombras que se retorcían en la penumbra. Era como si todos los habitantes de su historia familiar hubieran sido convocados, sus gritos ahogados llenando el espacio, ahogando su voluntad. Te llamamos aquí para liberarte, pero también para condenarte, de ello la sombra. Su voz, resonando en la habitación. Ana sintió como la presión aumentaba, aplastándola, obligándola a enfrentar los ecos del pasado. La verdad que tanto temía estaba al borde de ser desatada. Cada decisión que tomes, cada camino que elijas, reescribirá el destino de aquellos que vinieron antes que tú, y marcará el que vendrá, advirtió la sombra. Has heredado no solo este poder, sino también este dolor. ¿Estás lista para cargar con él? Ana miró a Lucas, que todavía estaba paralizado, sus ojos reflejando una confusión que le partía el corazón. Si sucumbía a la sombra, se arriesgaba a perderlo todo. La lucha era ahora doble. No solo debía liberar a su familia de este ciclo de sacrificios, sino también proteger a su hijo del destino que la sombra insinuaba. ¿Y si no quiero ser parte de esto?, preguntó Ana, sintiendo que cada palabra se ahogaba antes de salir de su boca. Es demasiado tarde para eso, respondió la voz con un tono burlón, mientras la figura comenzaba a desvanecerse, dejando caer un susurro de promesas rotas. El legado te ha elegido. Tus decisiones son un eco del pasado. Todo se repite, Ana, y como un trueno en la distancia, los murmullos de sus ancestros se elevaron, rogándole, implorándole, que aceptara su destino. Ana sintió que el amuleto ardía con un fuego interno, alimentándose de su miedo y su ira. No, no voy a dejar que esto continúe, gritó Ana de nuevo, levantando el amuleto hacia la sombra que comenzaba a retroceder. La luz estalló con una intensidad inesperada, un estallido que iluminó cada rincón oscuro de la habitación, cancelando el eco de los lamentos. Al mismo tiempo, sintió que todo el peso del sufrimiento se centraba en su pecho, una carga lista para inundar su ser. Aún así, una parte de ella sabía que había una salida. Puedo cambiarlo, se susurró a sí misma, mientras contenía la respiración. Pero entonces, algo atrapó su mirada en un destello en la esquina de la habitación, una imagen fugaz de su abuela sonriendo, o tal vez riendo. Dame lo que necesito, había pedido Ana, pero la sombra. Al final de todo eso parecía ser más que un adversario, parecía ofrecerle su propia verdad. Recuerda, Ana, no eres solo tú en este juego. La advertencia resonó en sus oídos, oscureciendo su esperanza. El amuleto continuó brillando, pero Ana sintió que estaba perdiendo el control. La sombra Lodge, un último grito de amenaza que reverberó en su mente. Este no es solo un sacrificio, es una elección. El atajo hacia la libertad, o a la condena. Mientras la luz se desvanecía, Ana se sintió atrapada entre dos mundos, el oscuro legado familiar y la posibilidad de un futuro. La fina línea entre el bien y el mal se desdibujaba a su alrededor, y su propio reflejo en el amuleto temblaba. Mucho más que solo un objeto con poder. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? ¿Y qué verdad estaba dispuesta a enfrentar para salvar al hijo que quería proteger? Con el resplandor del amuleto disminuyendo, la sala volvió a sumergirse en la penumbra, pero en su corazón se encendió una última chispa, una decisión crucial que podría marcarlo todo. Pero ese instante apenas había comenzado, y el próximo paso que diera podría determinar si el ciclo se rompería, o si su destino se uniría al tormento que siempre había conocido. Ana miró a Lucas, que apenas comenzaba a agir. Entonces, una voz susurrante se deslizó a su lado. ¿Te atreverás a tomar el sacrificio, Ana? La verdadera prueba apenas empieza. Ana sintió que el aire se volvía denso, como si la habitación misma la estuviese aplastando. Lucas, aún aturdido, parpadeó lentamente, como despertando de un profundo sueño. «Mamá, ¿qué está pasando?», murmuró, su voz temblando. La sombra, cuyo rostro familiar ahora parecía reírse de su angustia, se deslizó de nuevo a su lado. «El sacrificio se obtiene con la verdad, y la verdad siempre duele», dijo. Dejando que su aliento frío recorriera la piel de Ana, ella retrocedió instintivamente. El amuleto, zumbando como un insecto furioso en su mano. No podía dejar que Lucas sufriera más. No podía permitir que se repitiera la historia. «¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres de mí?», preguntó,
su voz resonando con desesperación. Dar un paso, contestó la sombra, señalando el atajo a su destino. Ana siguió la dirección de su mano y se encontró ante un umbral oscuro. Una puerta que no había notado antes. Sus puertas estaban cubiertas de inscripciones que parecían moverse y cambiar a medida que las miraba. Era como si la historia de su familia se entrelazara en cada rayo de luz que se proyectaba desde el amuleto. Al otro lado está la verdad que has estado buscando, insistió la sombra, acercándose, su rostro distorsionándose en una mueca que parecía burlarse de ella. Atrévete a entrar, y descubrirás el costo de tu legado. La angustia de Ana escaló. Recordaba las historias que su abuela le contaba sobre el pasado, sobre el sacrificio que muchas generaciones habían hecho. Siempre hay un precio. ¿Era este el momento en que su sacrificio se convertiría en el dilema que cambiaría su vida, la vida de Lucas, y la historia de su familia? La voz de su abuela resonó en su mente, como aliento en un espejo empañado. La verdad es clamor de libertad, pero también de condena a Ana. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía ignorar los susurros, ni las sombras que danzaban en sus recuerdos. Entonces, la figura de su abuela se hizo más clara, más sólida. Ana recordó el amor que siempre había estado allí, incluso en medio del terror. ¿Y si el sacrificio que tengo que hacer no es lo que piensas?, se preguntó en voz alta. La sombra rió, una risa desnuda y cruel. Muchos ya han intentado cambiar su destino, pero ese ciclo jamás se rompe, Ana. Ana tomó un profundo aliento, y en ese instante de lucidez, decidió que no vacilaría. Voy a abrir la puerta, pronunció con firmeza, no solo por ella, sino también por Lucas, por la libertad que merecían. Con un movimiento decidido, se acercó al umbral, sintiendo como el peso del amuleto se amplificaba. Una fuerza se apoderó de su ser, y el amuleto estalló en un brillante resplandor que llenó la habitación con luz. Todo el dolor que había estado acumulando durante años comenzó a moverse en su interior, y Ana se sintió como si pudiera tocar lo trascendental. La puerta crujió y se abrió lentamente, y una sombra aún más profunda emergió. Golpes de viento frío la envolvieron. Su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Estás lista para enfrentar lo que haya tras esta puerta?, la sombra preguntó, aunque su tono ahora sonaba menos burlón y más amenazante. Ana miró a Lucas, quien seguía mirando con ojos grandes llenos de terror. Confía en mí, le dijo, aunque su voz tembló. Se adentró en la oscuridad, y con cada paso, la sombra parecía fortalecerse, resonando con las historias de dolor y pérdida que Ana había heredado. Entonces, cuando todo parecía estar perdido, un eco lejano resonó en sus pensamientos. No es solo un sacrificio, es una nueva oportunidad. Lo último que escuchó fue la risa burlona de la sombra, como si ya supiera que su camino estaba marcado. Al cruzar el umbral, algo se rompió, en un grito. El eco de aquellas que habían venido antes que ella. ¿Había hecho lo correcto? Quedó atrapada en un silencio aterrador. Y antes de que pudiera reaccionar, la realidad se disolvió a su alrededor. ¿Habría encontrado la libertad o solo más condena? Una risa resonó. Mientras su mente comenzaba a nublarse, escuchó allí mismo la voz de su abuela, cargada de dolor. El verdadero horror apenas comienza. Ana sintió que caía. Una caída sin fin, sin suelo que la recibiera. El vacío absorbió su ser. Mientras ecos de gritos resonaban en su mente, el tiempo se detuvo. La única compañía eran esos murmullos repetitivos, como si todos sus antepasados estuvieran ahí, presionando sobre su conciencia para recordarle algo que no podía recordar. De repente, se detuvo. Se encontró en una inmensa sala gris. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos irreconocibles, que parecían brillar con una luz propia. Allí estaba Lucas, más cerca de lo que había estado antes. Pero su expresión era diferente. Su mirada era vacía, como si la vida se hubiera escapado de sus ojos. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Lucas», gritó, pero su voz resonó en el aire, sombría y distante. No había eco, no había respuesta. La preocupación se multiplicó en su pecho. Se acercó él, aunque temía que sombras podrían atormentarlo. Cuando finalmente estuvo a su lado, la luz del amuleto se atenuó,
revelando el rostro de Lucas en una fría palidez que le hacía parecer un espectro. «¿Qué ha pasado?», murmuró Ana, casi en un susurro. Al tocar su mano, sintió cierta resistencia, como si él estuviera atrapado en una burbuja de existencias que no podía atravesar. «Ellos vienen», dijo Lucas, su voz apenas un hilo. «No podemos quedarnos aquí». La sala comenzó a oscilar, como un barco en medio de una tormenta. Ana subió la mirada y vio sombras moverse por las paredes, moldeándose en figuras conocidas, parientes, que habían hecho sacrificios, cargando con el peso del pasado. Escuchó susurros que decían su nombre, y cada susurro parecía un recordatorio de antiguos errores que debían ser pagados. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Lucas interrumpió sus pensamientos. «No lo sé, cariño. Pero tenemos que salir de aquí», dijo Ana, sintiendo cómo la desesperación se convertía en pánico. Cualquier dirección carecía de claridad. Cada rincón parecía un laberinto de ilusiones diseñadas para confundirla. «¿Cómo llegamos aquí?». La sombra se materializó en la distancia, con su risa resonando en los muros. Ana entrecerró los ojos y la confrontó. «¿Qué es este lugar? ¿Qué quieres de nosotros?». La sombra sonrió cruelmente. «Solo venían a recordar, cada legado tiene un precio. ¿Estás preparada para afrontar el coste de la verdad?». El aire, ahora, espeso y cargado de miedo, palpitar en su entorno. Ana respiró hondo. Se negaba a dejar que esto la venciera, a permitir que Lucas cayera en la misma trampa que había reclamado a tantas generaciones. «Tu legado, tu verdad. No puedes cambiarlo», rió la sombra, acercándose lentamente a ellos. Su figura parecía construir psicosis, un torrente de miedo y resignación. El amuleto tembló en la mano de Ana, como si estuviera tratando de advertirle. «Lucas, escúchame», le dijo, con la voz temblando, mientras seguía intentando conectar con su hijo. «Necesitamos unir fuerzas. No podemos rendirnos». Un grito desgarrador retumbó en la sala, y Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Mamá, ¿qué fue eso?». Lucas preguntó, sus ojos brotando de lágrima. Nada podría prepararlos para lo que estaban a punto de enfrentar. Las sombras comenzaron a tomar forma, cuerpos deshechos y rostros desgarrados que parecían exigir respuestas. Las manifestaciones de antiguas decisiones, de sacrificios no cumplidos, comenzaron a unirse, creando un ejército de espectros que se acercaban a ellos. El tiempo se frenó, y Ana comprendió que su última oportunidad de salvar a Lucas dependía de enfrentar su propio legado. «No voy a dejar que les ocurra lo mismo que a ti», gritó, dispuesta a desafiar el ciclo de dolor. Mientras las sombras penetraban el aire, una luz brillante se manifestó en el centro de la sala. Pero no era el amuleto. Era un obstáculo brillante que emanaba promesa. «Todo tiene un precio, Ana. ¿Estarías dispuesta a pagarlo?». La sombra susurró, y la sala retumbó con sus risas burlonas. Ana comprendió que debía tomar una decisión. «Ante lo prometo, haré lo que sea necesario». Pero la sombra, con su risa cruel, sonó más fuerte. «Entonces, prepárate, porque el verdadero horror apenas comienza». El latido de su corazón resonaba en su oído, mientras la luz crecía, y Ana, con Lucas a su lado, empezó a preguntarse si realmente era capaz de enfrentar el costo de la verdad, o si todo terminaría en la eterna oscuridad. ¿Sobrevivirían al legado que habían heredado, o sucumbirían como tantos otros antes que ellos? La luz brillante en el centro de la sala comenzó a oscilar, lanzando destellos que iluminaban las sombras en movimiento. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra. Las sombras estaban más cerca, sus rostros torcidos en grimaces que mezclaban sufrimiento y rabia. No había camino de regreso. La lucha había comenzado. «Mamá, tengo miedo», Lucas gritó, sus ojos buscando consuelo. Ana tomó su mano con firmeza. La conexión entre ellos era el único ancla en esta tormenta de oscuridad. «Permanece a mi lado», respondió. Su voz, una mezcla de determinación y miedo. No sabía cuánto tiempo podrían resistir el empuje de las sombras, pero había algo en la luz brillante que parecía ofrecer una esperanza tenue. De pronto, la habitación cobró vida, resonando con susurros de lenguas antiguas. Las sombras parecían moverse al compás de esos murmullos, como si la sala misma
estuviera juzgando sus decisiones. Ana apretó el amuleto, sintiendo como su energía chisporroteaba. Elos, son tus ancestros, dijo una de las figuras oscuras, su voz profunda y llena de eco. Te han guiado hasta aquí, y ahora deben conocer tu elección. El rostro del ancestro se acercó, pero Ana no podía distinguir quién era. ¿Qué tipo de elección? Desafió, su voz temblando. Tu legado es un ciclo. La sangre llama a la sangre. Tienes el poder de romperlo, pero el precio es alto, respondió la sombra. Sus ojos penetrantes, buscando en el alma de Ana. ¿Qué han hecho? Si esto es un legado, solo quiero liberarlos a todos. Ana contestó con furia, la desesperación haciendo que su piel se erizara. Para liberarlos, debes sacrificar lo que más amas. Susurró la sombra, su risa resonando como una oscura melodía en la sala. La certeza de lo que reclamaban le cayó como un golpe helado. Lucas tembló junto a ella. No, nunca Ana sintió rabia, pero también una punzada de miedo. La idea de perder a su hijo era insoportable. Mientras tanto, la luz brillante comenzó a expandirse, llenando la sala de energía pulsante, casi viva. Era como si estuviera invitando a Ana a acercarse más. ¿Estás dispuesta a liberarlo, Ana? La sombra siguió interrogando. Su voz se convirtió en un eco entre los murmullos de los ancestros. Ana sintió que el tiempo se desvanecía. Las opciones se deslizaban por sus dedos como agua. Miró a Lucas, cuya mirada, llena de miedo, la atravesó. ¿Salvarlo a él significaba condenar a otros? La presión del lugar parecía aplastarla. No puedo elegir entre sus vidas y la mía. No quiero ser parte de esto, gritó, sintiendo como la desesperación se intensificaba. Entonces, de la luz brillante, emanó un calor reconfortante, como si le ofreciera otra opción. Podemos unirte a ellos. Si tomas su lugar, susurró la sombra, su voz tentadora. Ana miró al frente. La luz resplandecía, y la idea de Unedors con su legado se convirtió en vívida. ¿Qué significa eso? ¿Puedo salvar a Lucas?, preguntó, sintiéndose atraída por la posibilidad. Cada legado tiene su propia verdad, pero debes descubrir la tuya. ¿Estás lista para ser parte de su historia? Los ecos de sus ancestros resonaban en su mente, invitándola a embarcarse en este camino incierto. La sala vibraba, y los espectros parecían girar en un torbellino de emociones. Ana sabía que la respuesta decidiría su destino. ¿Estaba dispuesta a adentrarse en la oscuridad, a pagar el precio del bienestar de su hijo? A medida que la luz temblaba, los ecos prolongados de voces ancestrales resonaron en su mente, sugiriendo posibilidades aterradoras, mientras las sombras cada vez más se acercaban. Cuando una visión destellante apareció, mostrando un futuro aterrador, Ana comprendió que las decisiones nunca son fáciles, sobre todo cuando el amor y el sacrificio se enlazan. La luz comenzó a disminuir, y la sombra le dijo: es solo el comienzo, Ana. Te atreverás a descubrir qué tan profunda es la oscuridad que habita en tu legado. Ana tragó saliva. El terror la atravesaba, y supo que el momento decisivo estaba justo enfrente. Y mientras ese oscuro pensamiento retumbaba en su cabeza, un grito desgarrador resonó, eco de una advertencia, pero esta vez no era de otra sombra, sino de Lucas. Mamá, detrás de ti. No había tiempo para dudar. La siguiente sombra estaba lista para reclamar lo que fuera necesario. Ana giró bruscamente, sintiendo la sangre helada correr por sus venas. Detrás de ella, una sombra más grande y oscura que las demás se alzaba. Su figura inhumana se contorsionaba, como si desafiara las leyes de la naturaleza. Su aliento se detuvo al reconocer el rostro famélico que emergía de esa oscuridad. Una mezcla de pesadilla y familiaridad. No, soltó, sin poder contener la marea de terror que inundaba su pecho. Era un antiguo ancestro, uno que había presenciado los horrores de su linaje. Sus ojos vacíos la miraban con desesperación y furia. El ancestro alzó la mano, señalando a Lucas. ¿Qué has hecho?, inquirió con unos labios que parecían descomponerse. Tienes una culpa que correrá por tu sangre. Es tu decisión la que nos ha traído aquí. Los murmullos de los espectros aumentaron, resonando en un crescendo aterrador. Ana no podía permitir que la sombra se acercara más. Con la mano
aún aferrada a Lucas. Tomó al niño en sus brazos y retrocedió, buscando la luz, su única esperanza. La sala tembló como si estuviera viva, como si el edificio mismo estuviera consciente de la confrontación que se desarrollaba. La luz parecía titilar, a punto de extinguirse, y las sombras se abalanzaron hacia ellos, como un mar de oscuridad deseoso de tragarlos. «Mamá, tengo miedo», gritó Lucas. Su voz, un eco de angustia que hizo que el corazón de Ana se rompiera. «No te preocupes, hijo, voy a protegerte», gritó Ana. Pero su voz sonaba débil, casi como un susurro ante la tormenta. Se dio cuenta de que la luz parecía contener un poder que nunca antes había conocido. La energía vibrante se intensificaba a su alrededor, intensificando su deseo de sobrevivir. «Atrévete a dar un paso», rugió la sombra, acercándose, susurrando promesas de poder y libertad, a cambio de la entrega. «Él no es tu sangre, es un sacrificio menor ante la eternidad del legado». Ana sintió una oleada de rabia y determinación. Aunque la oscuridad le ofreciera lo inimaginable, tenía que luchar. «No me lo llevarás», respiró, apretando el amuleto con fuerza, hasta que sus dedos se pusieron blancos. La luz se intensificó en respuesta, brillando más allá de lo que parecía posible, y Ana sintió una conexión profunda con sus ancestros que la rodeaban. «Si un legado de sacrificio es lo que piden, tendré que romperlo de otra manera», pensó. Un escalofrío recorrió su espalda mientras comenzaba a recitar las palabras que había escuchado en susurros, aquellas que evocaban poder antiguo. Se preguntó si realmente había sido una buena idea, pero ya no había retorno. Las sombras podían percibir su decisión. «Soy más fuerte que este legado maldito. Lucas es mi futuro, y juntos lo cambiaremos», gritó, uniendo su voz a los ecos ancestrales. Las sombras se retorcieron, sus formas distorsionándose mientras la luz estallaba a su alrededor. Ana se sintió como si estuviera a punto de estallar en pedazos. Pero un poder inusitado surgía dentro de ella, creciendo y desbordando la oscuridad. Entonces, un grito desgarrador resonó, paralizando a todos, como si el propio tiempo se detuviera. Era el llanto de una sombra que parecía fluir con el lamento de aquellos que habían sido atrapados en el legado. Era el lamento de aquellos que habían sido sacrificados. Ana sintió que el mundo giraba. «¿Qué están haciendo?». La sombra empezó a distorsionarse, como si comenzaba a perder su forma, arrastrando a Lucas con ella. «No». «Lucas», gritó, extendiendo la mano hacia su hijo, mientras el terror le llenaba el pecho. Ana se lanzó hacia adelante, justo cuando un resplandor cegador la envolvió, dejando atrás la sombra que había reclamado tanto. Cuando la luz se disipó, se encontró en un lugar desconocido, la figura de Lucas a su lado, pero un frío helado recorría su piel. El aire estaba impregnado de una tristeza profunda, y la risa distante de los ancestros resonaba en su mente. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucas, inseguro. Ana se dio cuenta de que aún algo sobresalía en su interior, un eco de lo que había dejado atrás, como si el verdadero sacrificio apenas estuviera por comenzar. «Estamos en otra dimensión de este legado», susurró Ana, sintiendo que el terror comenzaba una nueva etapa. Los ecos en la distancia crecían, y una nueva sombra comenzó a formarse, más oscura que las demás. Esta vez, la lucha sería más personal. Este nuevo enemigo sabía quiénes eran, y lo que estaban dispuestos a sacrificar. «¿Qué está sucediendo, mamá?». Lucas miró a su madre, y ella supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana apretó su mano con fuerza, el miedo y la determinación peleando por dominarla. «No tengo idea, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Las sombras comenzaron a rodearlos nuevamente, y ahora, el verdadero legado amenaza con revelarse. ¿Cuán profundo era realmente el abismo de su linaje? La batalla, más allá de la sombra, apenas había empezado. Un silencio pesado cubría el nuevo espacio donde Ana y Lucas se encontraban, un vacío que parecía absorber incluso el sonido de sus respiraciones. La dimisión temblorosa de la luz, que antes parecía ser su salvación, ahora se convertía en un eco inquietante de advertencia. En la distancia, aquellas risas se han transformado. Ahora eran gritos de desesperanza, que resonaban a través de la niebla, como si el mismo aire lo sufriera.
Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, no podemos quedarnos aquí, murmuró, tensando su agarre sobre la pequeña mano de Lucas. Sin embargo, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. La sombra avanzaba, más oscura y amenazante, como si tuviera un propósito y un conocimiento que ellos no poseían. Mamá, ¿qué son esos gritos? Lucas parecía cada vez más inquieto. Sus ojos redondos buscaban respuestas en la expresión de su madre. Ana solo pudo apretar más su mano, sintiendo como el sudor le empapaba la frente. Escucha, susurró Ana, tratando de centrarse en lo que la rodeaba. Debemos seguir caminando. La luz nos guiará. Pero la luz, ahora débil, parecía desvanecerse a cada paso que daban, como si el lugar mismo absorbiera su vitalidad. Avanzaron lentamente. La niebla se espesaba, dificultando la visión. Ana podía sentir la angustia de Lucas, percibiendo que su niño cargaba con un peso que no podía entender del todo. Siempre te protegeré, pensó, preguntándose cuántos sacrificios haría para mantenerlo a salvo. De repente, una figura emergió de la oscuridad, deteniéndose frente a ellos. Era un espectro, pero no uno cualquiera. Este tenía una forma más definida, casi humana. Su rostro era una mezcla de dolor y furia, y cuando sus ojos se posaron en Ana, el corazón de ella se detuvo. ¿Quién eres tú?, preguntó Ana. Su voz, un eco tembloroso en la quietud ominosa. Soy el eco de los que sacrificaste, respondió la figura. Su voz era una mezcla de susurros y lamentos. Los que han sido arrastrados por tu legado. Has quebrado nuestro pacto. Ana sintió que su mundo se tambaleara. ¿Cómo podía ser que aquellos con los que compartía su sangre la acusaran? No, no lo hice. Solo trato de salvar a mi hijo, dijo, intentando proyectar una confianza que no sentía. Lucas dio un paso hacia adelante. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no pueden irse? El espectro observó a Lucas, y por un momento, los lamentos parecieron callarse. Tu madre está destinada a cargar con un peso que no puede comprender. La eternidad exige un precio, niño. La sombra, siempre, estará hambrienta. Ana sintió que le crujía el estómago ante las palabras. No, no acepto eso, gritó, intentando infundir valentía en su pecho. No seré un sacrificio. Lucas es mi futuro, no un peón en su juego. Entonces, ábrete a la verdad. La lucha no es con nosotros. Es contigo misma, replicó el espectro, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Tu traición ha desatado un ciclo que ya no puedes controlar. La oscuridad a su alrededor comenzó a vibrar. Las sombras se movían más rápido, como un torrente que se preparaba para desbordar. Ana hizo un esfuerzo por recordar las palabras que había recitado antes. Sabía que debía haber un poder que podría utilizar, pero no tenía idea de cuánto riesgo implicaría. Desesperada, alzó su voz de nuevo. Ansí debo enfrentar mi legado. Lo haré, pero no estaré sola. Lucas y yo somos más fuertes juntos. Entonces, la neblina se aglutinó, formando un remolino que pareció responder a su desafío. Un poder desconocido vibraba en sus venas, y con ello una luz más intensa comenzó a emanar de su amuleto. ¿Qué es esto?, dijo Lucas asombrado. Pero Ana sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, que el eco del sacrificio siempre estaba al acecho. La figura espectral parecía fragmentarse, pero a su alrededor otras sombras comenzaban a arremolinarse, amenazando con aplastarlo todo. Ana sintió que el destino de su linaje se jugaba en ese instante. Podía ver el pasado reflejado en las sombras danzantes, un ciclo interminable de sufrimiento, donde su propia madre había perdido a sus hijos. «Deja a mi hijo fuera de esto», gritó, sintiendo que la rabia se encendía dentro de ella. Pero al mismo tiempo, una voz interior le susurraba que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Algo se movió tras de ellas, y Ana comprendió que su próximo enemigo no era solo una sombra, sino un cúmulo de angustias y libranzas de sus ancestros. Este legado no pensaba rendirse sin una lucha final. Estás a punto de descubrir la oscuridad que habita en ti. Ana, en el sacrificio real no ha comenzado. La última advertencia resonó en el aire, haciendo que el aliento de Ana se detuviera. Todo se oscurecería nuevamente, pero lo que vendría después dejaría un rastro imborrable. ¿Podría Ana realmente enfrentarse al legado que había decidido desafiar? Y más importante, ¿podría Lucas
seguir su camino sin ser parte de la oscuridad. Ana se sintió atrapada en un torbellino de emociones. El aire se volvió espeso y lleno de lamentos, como si el eco de las almas perdidas clamara su atención. No permitiré que este legado determine mi destino, pensó con furia, aferrando el amuleto con toda su fuerza. La figura espectral avanzó hacia ellos, y la sala comenzó a vibrar, como si cada sombra absorbiera la luz que aún quedaba. Lucas, al lado de su madre, ofrecía la inocencia que siempre había amado. Pero esa inocencia ahora se encontraba en un peligro inminente. La sombra espectral sonrió, una sonrisa torcida que parecía burlarse del ardor de resistencia que Ana intentaba mantener. ¿Qué harás, Ana? ¿Te sacrificarás como tu madre? ¿Seguirás el ciclo que no se detiene? Preguntó el espectro con una voz tan frágil que parecía rasgar el silencio. Ana sintió el pánico apretar su pecho. Las palabras resonaron con un dolor familiar, increíblemente real. No, gritó, no voy a seguir llevando este peso. Lucas tiene derecho a vivir libre de este horror. La luz del amuleto resplandeció intensamente, como si respondiera a su determinación. La figura zancadilló, sus ojos llenos de tristeza. Eres fuerte, pero la fuerza no detiene la historia que te ha sido impuesta. La verdad duele, y el sacrificio que deberás enfrentar es más que físico. Deberás desvelar tus propios secretos, dijo la sombra, dejando entrever un profundo dolor. Ana miró a Lucas, el niño con ojos asustados, pero que aún resonaban con la pureza de su esencia. No puedo dejarte aquí, susurró al niño, sintiendo el nudo en la garganta. Nunca permitiré que esto nos rompa. Su voz temblaba, pero la convicción corría como un río por su corazón. Las sombras a su alrededor comenzaban a vibrar, tomando formas más definidas, cada una reflejando historias de desesperación y pérdida. Ana, sin embargo, sintió que esa carga no podía ser la que definiera su vida y la de su hijo. La luz del amuleto brilló indiferente a los ecos del pasado, y con cada destello, su angustia se convertía en determinación. Tú no tienes poder sobre mí, no me dejaré arrastrar por la oscuridad, declaró, levantando el amuleto hacia la figura. En ese instante, un fuerte y cálido resplandor surgió de él, proyectando una onda de energía que rompió la neblina sombría. La figura retrocedió. Una expresión de sorpresa oscureció su rostro espectral, como si las palabras de Ana hubieran abierto una puerta a la verdad que no había anticipado. ¿Qué has hecho?, la sombra preguntó, tambaleándose. He decidido romper el ciclo. No más sacrificios, exclamó Ana. Las sombras titubearon, vacilando ante la nueva luz que brillaba con fuerza. Aquella energía era el amor que Ana había decidido combatir. La sala comenzó a temblar, a medida que un ejército de sombras se unía para empujarla hacia atrás. Lucas, sintiendo la creciente tensión, apretó la mano de Ana con firmeza. Mamá, estoy contigo, dijo. Sus ojos destilaban una luz que se resistía a caer en la desesperanza. Ana dirigió su mirada hacia la figura en el centro de la tormenta. Voy a liberarnos, Anoy. Tomamos el control, por cada madre que sacrificó su amor y su memoria, por cada hijo que ha sufrido, los liberamos, gritó, sintiendo el eco de las raíces de su sangre vibrar de vida. Los gritos de las sombras aumentaron en intensidad, pero Ana, empoderada por su propósito, comenzó a moverse y a recitar palabras antiguas que resonaban en su memoria, ecos de historias contadas por su abuela. Soy la redentora de los que han caído en el sacrificio. Mi amor por Lucas es más fuerte que cualquier sombra, afirmó con firmeza, mientras la luz del amuleto se expandía, llenando la sala de un resplandor que desvanecía lo oscuro. En aquel acto, las sombras tediosas comenzaron a desvanecerse. Lo que había parecido un destino inevitable quedó atrapado en el eco del amor de una madre. Ana sintió que el viento del cambio comenzaba a soplar a su alrededor, llevando consigo el peso de un legado que ya no deseaba cargar. Vamos, Lucas. Juntos podemos hacerlo, dijo Ana, instando a su hijo a centrarse en la luz que habían desatado. Hacia la salida del abismo, ellos se dirigieron, sintiendo que la historia familiar empezaba a quebrarse ante sus ojos, liberando a generaciones de sombras que habían estado atrapadas. Y justo cuando iban a cruzar el umbral de su liberación, la figura espectral gritó desde el rincón más oscuro. No puedes escapar de tu legado. El sacrificio siempre tendrá su precio. Resonó en el aire
como un eco ominoso. Pero Ana no retrocedió. No podía en el legado. Está a mis pies, no sobre mis hombros. Nunca más seré parte de esto, gritó, y con el último destello de luz, cruzaron juntos la puerta. Al instante, una explosión de luz los envolvió, y los absorbiendo en un vacío que pronto se disipó, dejándolos en la tranquilidad de su hogar. El mercado brillaba con colores vibrantes, y las risas de los niños resonaban como un eco de alegría. Ana miró a Lucas, quien sonreía, y un nudo de felicidad la inundó. Lo logramos, cariño. Estamos libres. Su pecho se llenó de esperanza, y la comprensión de que poder romper el ciclo había sido una victoria engendrada de amor. Y así, con un futuro brillante ante ellos, Ana supo que la verdadera historia no sería la de horror y sacrificio, sino una de amor, fortaleza y la promesa de un nuevo comienzo. A partir de hoy, no solo serían ellos dos, sino un legado de luz que podrían construir juntos. Al final, la sombra había quedado detrás de ellos, derrotada por el poder del amor incondicional. Ana entendió que el sacrificio jamás fue en vano, sino una elección, una que les había otorgado la libertad que deseaban. Y en ese momento de paz, supo que cada persona tiene el poder de escribir su propia historia, desenterrar su verdadera verdad, y decidir el tipo de legado que desea dejar atrás. La vida siempre merecería ser vivida. Ahora, Ana y Lucas se disponían a conquistar su futuro juntos, sin miedo, sin sombra, solo con la esperanza brillante de lo que vendría. Amigos, si te ha apasionado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen estas narrativas poderosas. INUNDEN. La sección de comentarios. Queremos saber sus reacciones y teorías sobre el final. Why? No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.